Pero, como lo decía al principio, muchas personas realmente ni siquiera están enterados de esto. Yo quisiera partir justo desde lo más básico y desde lo más sencillo. ¿Qué son las comisiones de postulación? ¿Para hacer qué se crean? ¿Cuándo se crean? Bueno, como es desde su independencia, desde 1821, Guatemala adoptó el sistema republicano, Sí. donde el poder se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo y legislativo se eligen popularmente, ¿verdad? En cambio, el poder judicial siempre ha tenido la idea de cómo se elige ese poder. No solo en Guatemala, sino en todos los países ha habido una discusión de cómo elegir mejor a nuestros jueces. Si damos rápidamente una mirada en la historia de Guatemala, vamos a ver que cuando iniciamos como república en 1824, en la Constitución de 1824, que éramos una federación centroamericana, en 1825, también los jueces fueron electos popularmente. Nuestra primera Constitución decía que eran electos popularmente, igual que los diputados, igual que el presidente. Sin embargo, este modelo duró muy poco. Luego vino la elección por parte del mismo jefe de Estado, sobre todo los 30 años que fue Rafael Carrera jefe de Estado. Luego ya se pasó al Congreso la elección, que los elegía directamente, y así duró muchos años, hasta 1985, con la Constitución Política de la República, que los constituyentes dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que no dependa directamente del Congreso, los jueces? Y buscaron qué modelo sería el mejor. Optaron por una cosa que se llama comisiones de postulación. Ahí surgen las comisiones de postulación. Es un problema constitucional. Los constituyentes dijeron, bueno, hagamos un proceso de selección, preselección, Okay. y que haya una comisión donde estén los decanos, donde estén los mismos magistrados, donde esté gente electa por el Colegio de Abogados, y ellos que seleccionen quiénes van a ser los magistrados para que después el Congreso haga la selección final. Entonces, las comisiones son como un filtro, como una preselección de los mejores candidatos que pasan al Congreso para que el Congreso ya los nombre. En el 93, con las reformas constitucionales, se profundizó más todavía este modelo, y ahí ya se generó para no solo Corte Suprema de Justicia, sino también salas de apelaciones. Creo que no fue la mejor decisión. Creo que lo hicieron pensando en un momento muy específico, que era 1985, cuando había pocos abogados, cuando había pocas universidades, y entonces se seleccionaba. Ahí tal vez sí se podía hacer una selección basada en el mérito, en los mejores perfiles para magistrados, y vemos las primeras Cortes Supremas de Justicia, era gente muy respetable, era gente muy académica, pero cambió totalmente la situación del año 2000 para acá. Se han creado muchísimas universidades, se han graduado muchísimas personas del Colegio de Abogados, y ya no funcionan las comisiones de postulación como funcionaron en ese tiempo. Tal vez en ese tiempo funcionaron por la cantidad de abogados que existían. Habían muchísimas menos facultades de derecho y universidades. Y no sé, o sea, de repente, obviamente el sistema no está tan corrompido como está ahora. ¿Cómo esto ha impactado en el gremio de abogados del que formamos parte? Bueno, en primer lugar, la idea de que los decanos fueran los que eligieran a los magistrados parecía buena en ese momento, porque decían, bueno, así vamos a garantizar que los magistrados tengan un perfil académico, ¿verdad? Sí, pues. Pero al contrario, lo que se hizo fue politizar las facultades, ¿verdad? No fue que se generara un mayor tema académico en los magistrados necesariamente, o no solo eso pasó, sino que lo que pasó fue que se generaron un montón de facultades que se crearon solo con el objetivo de tener un puesto dentro de las comisiones de postulación, o se politizó tanto la elección de decanos, de rector, que empezaron a ver cómo se cooptaba también la rectoría, la decanatura, y parte de lo que pasó en la Universidad de San Carlos tiene que ver con eso. Porque el sector ejecutivo fue tan clara su injerencia en la elección de mazariegos, quiso tanto imponer a mazariegos que hasta con la fuerza pública lo hizo, porque se pensaba que Mazariegos iba a intervenir también en la elección de magistrados, tanto de la Corte de Constitucionalidad, efectivamente así fue,
como ahorita en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, porque tradicionalmente la Universidad de San Carlos ha tenido la presidencia de una de las comisiones, ¿verdad? Entonces, se corrompió tanto el sistema de facultades que ya no se garantiza la excelencia académica, sino más la injerencia política en una elección. Que por cierto, primera vez en esta tradición de que la San Carlos presida una de las comisiones en las que no votaron por la San Carlos. Correcto, ¿no? siempre se había dado, la San Carlos presidía una comisión y las universidades privadas elegían a otro para presidir otra comisión, porque son dos, la elegir la Corte Suprema y las salas de apelaciones. Pero ahora no, porque había un cuestionamiento muy serio sobre la legitimidad del rector de la San Carlos. Entonces, para regresar un poco, las comisiones de postulación es ese primer filtro para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de sala de apelaciones. ¿Quiénes conforman estas comisiones de postulación? Bueno, son actualmente conformadas por 37 personas. El número lo pone los decanos de facultades de Derecho. Como tenemos 12 facultades de Derecho, entonces son 12 decanos. San Carlos, Landívar, Mariano, UNIS, Occidente, Meso, UPANA. Y es a partir de acá que se empieza a decir, estas son universidades de garage y que ni siquiera tenían estudiantes. Sí, ahí salió la idea de calificar de esta forma a las universidades porque no tenían graduados y todavía no tienen graduados algunas universidades. Algunas tienen algunos posgrados, pero carrera como tal de Derecho, hay un par de universidades que no tienen graduados. Como por ejemplo esta universidad del segundo rector que quedó de presidente de la comisión de sala de apelaciones, creo yo. La Internaciones no tiene la carrera de Derecho. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo va alguien que es médico de profesión además? Yo no tiene para ser sincero, yo ni siquiera, bueno, me había salido una publicidad hace ratos, pues, pero no es de las que uno dice, sí, esta me suena comúnmente. Y mucha gente en redes sociales, en el X, en Facebook, en Instagram, y esta universidad, ¿de dónde salió? Bueno, de hecho tiene varios años de existir en Guatemala, pero no tiene carrera de Derecho. Entonces, sí, es parte de esos cuestionamientos. Cómo una universidad que no tiene una carrera de Derecho va a seleccionar a los magistrados. Pero es porque la Constitución así quedó, ¿verdad? Y entonces son 12 decanos, un rector, 12 electos por el Colegio de Abogados en asamblea, o sea, todos los colegiados vamos a votar para elegir a nuestros representantes en las comisiones de postulación y 12 magistrados. Cuando es para elegir Corte Suprema, son magistrados de sala. Y cuando es para elegir salas, acuden los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces son 37 personas en cada comisión. Los decanos se repiten en las dos comisiones. Claro. ¿Verdad? Que empiezan a trabajar desde julio y tienen que mandar al Congreso en agosto. Son 2 meses en la cual tienen que seleccionar a todos los candidatos para que vayan al Congreso y el Congreso elija quiénes son los magistrados. En la Corte Suprema de Justicia se escogen el doble del número que se va a escoger, ¿verdad? Son 13 magistrados, 26. Se manda un listado de 26 al Congreso. Ahí no hay suplentes, ¿verdad? No, ahí no hay suplentes. En salas de apelaciones son 140 más o menos puestos los que hay ahora de magistrados. Tienen que mandar un listado de 280 personas. De estas, el Congreso tiene que elegir 140 titulares y un número de suplentes. Ya. Y digamos a un ciudadano de a pie, o sea, que no, digamos que ni siquiera ha escuchado qué es Corte Suprema de Justicia, la sala de apelaciones, etcétera. ¿Cómo le afecta? O sea, ¿cómo podemos vincular y decir, miren, muchachos, o sea, hay que ponerle atención a esta elección? ¿Por qué? Bueno, siempre ha sido una elección de élites. Es que es elección de los más altos puestos de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones. Si mucha gente, no le importa ni la elección de diputados, que son sus representantes, ni la elección de presidente, mucho menos le va a importar la elección de los más altos puestos de justicia que jamás van a conocer sus casos de repente, ¿verdad? Porque la mayoría de personas se va a quedar en un nivel de jueces de primera instancia, ¿verdad? Pero sí, tarde o temprano les va a afectar cómo funciona el sistema de justicia, cómo afecta la seguridad jurídica de sus contratos, si la gente está trabajando y es despedida injustamente, su caso va a pasar a un juez de lo laboral. Y
tal vez a una sala de apelaciones de lo laboral. Si fue afectada por un delito, su caso va a ir a un juez de primera instancia primero, pero después posiblemente vaya a una sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces sí le afecta indirectamente. Ahora, que la gente le preste importancia, eso es otra cosa. Totalmente. ¿Verdad? Y que se involucre, que conozca, es un grupo muy reducido de personas. No, como en todo el tema pues político de elecciones, vemos que el número de empadronados es mucho menos de la población total del país, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, el número de personas que salen a votar es muchísimo menos del número de gente empadronada y así pues sucesivamente en elecciones del Ejecutivo y Legislativo, no digamos en el judicial, en donde no tenemos una injerencia directa como ciudadanía, ¿no? Exacto, los abogados que votamos, abogados y colegiados que votamos en el Colegio de Abogados y Notarios, somos aproximadamente 42,000 abogados y un número de más o menos 3,000 otros colegiados. Entonces, estos son la gente que selecciona. Eso es la gente que selecciona quiénes van a ocupar el puesto en la Corte Suprema de Justicia y en las salas de apelaciones. Es un número muy reducido. Y es así en todo el mundo casi. Ahorita en México, la presidenta electa ha prometido que va a ser elección popular, otra vez de magistrados y de sala de Corte Suprema de Justicia, lo cual es bien complejo también. ¿Cómo van a elegir popularmente? ¿En base a qué? ¿Verdad? Porque las cortes lo que se busca es la meritocracia, los mejor capacitados que vayan a ejercer el derecho. Pero si es popular, entra otro elemento. Está interesante, ¿verdad? Porque pues vemos por un lado un sistema meritocrático, entre comillas, que está en Guatemala, en donde los que sacan 100 puntos son a los que menos votan muchas veces, ¿verdad? ¿Ha pasado? Sí. Y pues ahora hay que estudiar y analizar cómo le va a México. Entonces, bueno, primero si lo cumplen en relación a la elección, porque está compleja, ¿verdad? Sí, es un tema complejo. Como ya dije, ya lo tuvimos aquí. En Bolivia lo tienen. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Yo creo más en un sistema de carrera judicial donde los jueces se vayan formando como jueces, vayan ascendiendo por mérito, vayan siendo también auditados en cuanto a sus faltas, en cuanto a sus resoluciones, la calidad de sus resoluciones y en algún momento suban al más alto cargo.